Respecto de lo que fue el debate por la ley de medios, el debate mediático, para mi gusto ni Agustín Rossi, ni Aníbal Fernández, ni ningún experto del propio kirchnerismo lo explicó tan claramente en los medios como vos, que leíste, se nota que la leíste. ¿Compraste a libro cerrado toda la ley de medios? ¿Hay algún punto que no te guste todavía? No, de vez en cuando me preguntan algo que no atino inmediatamente a responder, porque también ya ha pasado un cierto tiempo, no es que estoy revisando permanentemente lo de la ley de medios. Pero yo te diría que era una ley sabia, justa, hasta estaba bien escrita, bien redactada, que a mí me dio mucho gusto leer, que habla de una gran esperanza, y yo que amo y agradezco esta profesión por todo lo que me ha dado, y que sé que hay tanto joven que sueña como nunca. Hay estudiantes de periodismo deportivo, bueno, ustedes tuvieron mucho que ver en TEA, por ejemplo, claro. Ciencias de la comunicación, carreras terciarias que se han ido sumando y que ni existían antes. Todo esto crea una base de la pirámide muy interesante para que esa gente tenga oportunidad de trabajo. Y la ley de medios es proclive a eso, abre muchas voces que no se pueden escuchar normalmente, universidades, ONG, todas las instancias sindicales, todas son fuentes de trabajo que se podrían abrir, todas son voces que en el encuentro, en la pluralidad, hacen mucho bien a la sociedad. Pero es una ley que necesita ser antimonopólica, porque hay que reordenar a los jugadores, y este es el conflicto grave con los medios dominantes de la Argentina. Bueno, justamente hablando de eso, la gente, no todo el mundo tiene por qué saberlo, sobre todo el que no te sigue en radio. ¿Dónde surge tu pelea con Clarín? Tu encono eterno con Clarín, que por supuesto que es muchísimo más viejo que el del gobierno, el actual. Sí, tiene como 15 años. Cuando yo vi en el 95, 96, sí, cómo se iban quedando con el fútbol, pagaban lo que querían, la forma en la cual tenían bajo amenaza a los dirigentes, con la protección que les daban si eran obedientes y el castigo inmediato que recibían si no lo eran, que siempre ha jugado en el ánimo de ellos, una posición muy dominante ante la que todo el mundo teme, que robaban a los clubes porque era una estafa incalificable, vaciaron al fútbol de contenido. Este fútbol que tenemos ahora, que da pena en este momento, porque está de una pobreza, se corresponde con todos esos años de un robo muy descarado. La protección a Grondona, porque era quien le favorecía el negocio, a los dirigentes que junto a Grondona les hacían el lobby adentro para que ningún otro dirigente protestase, para por lo menos decir, si somos socios, díganme cuánto recaudan, que es algo que el fútbol, por ejemplo, nunca supo. El desbarajuste que hicieron con todo lo que fuera reglamentos, el ordenamiento de los partidos, la traición al reglamento. Vos fíjate que recién ahora los entretiempos volvieron a durar 15 minutos como en cualquier parte del mundo. Sí. Llegaron a durar 27 y 30 minutos para pasar publicidad, degenerando el espectáculo. Todavía lo tenemos a Borghi, este fin de semana pasado estuvo en la tribuna. Suspendido, pobre. Por salir tarde, porque la cultura que ellos crearon, la cultura que ellos derramaron, tenía que ser la de un fútbol vicioso, la de un fútbol con características mafiosas, sin moral, sin orden, sin ética. Eso era lo que convenía. Dentro de ese desorden ellos podían operar como lo hacían. ¿Y qué es lo grave? Lo grave es que lo hacían medios de comunicación que son los que tienen que actuar como fiscales. Ellos eran los que tenían que denunciar lo que sucedía. Pero ¿cómo lo van a denunciar si ellos eran parte, ellos eran los dueños del negocio? Cuando los vi comportarse de esa manera, cuando empecé a recibir denuncias del resto del país de cómo se iban comprando los canales con el fútbol, un dinero que nunca le dieron por otra parte al fútbol, con la chapa del fútbol, con la patente del fútbol, tenían una patente de corso para robarse los canales. Cuando hablamos de que tienen 260 canales, que es la cifra, estamos hablando de haber ido con el fútbol por todo el país y con el fútbol comprarse los canales, qué sé yo, en algunos lugares donde había 2 canales, iban a un canal y se lo ofrecían, con lo cual fundían al otro. Cuando este estaba fundido lo compraban, y entonces le ponían el fútbol acá y fundían a este otro. Y así se quedaban con los dos.
Se han quedado con todo. Un medio de comunicación en ninguna parte del mundo tiene otro tipo de intereses que no sean los periodísticos. Yo no tengo problema, no tenía, porque ahora La Nación está muy alineada con el diario Clarín. Pero yo con La Nación era una cuestión ideológica. Claro. La sopeso con Página 12 o ahora con Tiempo Argentino. No hay ningún problema. Pero cuando son los negocios los que condicionan, cuando vos tenés internet, sos dueño del fútbol, querés tener las empresas, tenés las empresas de cable, cuando sos dueño del papel con el que los demás medios de comunicación tienen que hacer sus diarios y sus revistas, para decir alguno de los negocios, cuando sos dueño de todas las productoras, vos te estás quedando con demasiado y después tenés que defender todo eso, esos intereses, con lo que llamamos periodismo. Entonces enarbolan la libertad de expresión. Me pareció siempre tan hipócrita. Francamente, Beto, yo no quiero en estos tonos amables que vos empleás en el programa decir algo demasiado fuerte, pero yo los vi siempre como una mafia que son el principal cáncer del país. A mí la gente me dice que tengo encono, que tengo obsesión, y no es así. Es como alguien que tenga una visión muy contraria al gobierno o el jefe de gobierno de la ciudad y normalmente habla de esos temas porque están todo el tiempo, permanecen todo el tiempo en la discusión. Y ahora tenemos desde hace bastante tiempo, por suerte, porque uno de los problemas que yo tuve con el gobierno de Kirchner sobre todo, tenía que ver con la relación que tenían con Clarín. Yo no lo podía creer. Porque el kirchnerismo estaba bien con Clarín al principio. Ahora, ¿cómo lo entiendo ahora? Si vos tenés a Clarín de tu lado y no te hostiga pidiéndote lo que no le podés dar, bueno, que Clarín siga de tu lado. Cuando le dio Cablevisión y Multicanal, a mí me pareció una caída a los abismos. Se ve que Clarín va por más con lo de Telecom, y ahí el gobierno se planta. Y cuando el gobierno se planta tenía dos caminos. O como todos los gobiernos, dejarse vencer por ese poder en las sombras, ese poder mediático de un hombre escondido detrás de su escritorio que realmente es el que manda en el país, y estoy hablando del señor Mañeto, o salir a pelearlo. Y cuando yo vi que salieron a pelearlo, a mí me provocó una fuerte emoción. Me cambió la cabeza en muchos sentidos. De todas formas, yo quiero que me cuentes, porque también yo creo que te influyó a nivel... Mirá lo que decías hace julio de 2006. Está claro que el gobierno avanza siempre hacia un discurso único que tiene una especie de tara con todo lo que sea libertad de prensa, que no parece que pueda salir de esa situación. Después me contarás si te parece que hoy salió un poco. Pero yo creo que además vos lo fuiste contando públicamente en tu programa de radio y lo íbamos incluso reproduciendo en la tele, de cuando vos haces una crítica, creo que un lunes a la mañana, respecto de los, no sé si eran los fondos de... Los 2 millones de dólares famosos que había comprado en noviembre de 2008, en octubre de 2008.